Buenos días, niños. Vamos a tocar, estamos en el área de comprensión lectora y vamos hoy a leer la lectura de la nobleza del imperio. Muy bien, te escuchamos. Los hombres del imperio incaico, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, mi amor. Los hombres del imperio incaico eran gobernados por la nobleza, cuya máxima autoridad era el Inca. Aparte del Inca y su familia, también eran considerados los jefes militares, los sacerdotes, los amautas y los administradores de las riquezas imperiales. Los nobles recibían una adecuación muy rigurosa. Al terminar sus estudios, los nobles del incanato estaban preparados para gobernar y debían dar el ejemplo de buena conducta, pero sin cometían infracciones y las leyes eran tratados con mucho más exigencia que las personas de otras clases sociales. Hasta ahí nada más, mi amor, gracias. Ahora, Pilar, por favor. Pilar, vas a leer. ¿Dónde está? Ya. Vas a leer desde acá hasta aquí. Si el delito era leve, recibían una llamada de atención del Inca. En ese caso, el que cometió delito y su familia quedaban desprestigiados para siempre. Si el delito era grave, el castigo podría ser la pena de muerte. En cambio, si tenían una conducta ejemplar, el Inca los premiaban con tierras, ganados, joyas y otras riquezas. Gracias, Miss. Bien, mis niños, ahora nosotros podemos acá observar, ¿verdad? Sobre cómo es que, de acuerdo a la lectura, el Inca gobernaba este gran imperio incaico, pero también él, ¿verdad? Uno, si sus nobles se portaban bien, él los premiaba. En cambio, si ellos pues cometían, como dice acá, algunos, ¿verdad? Infracciones o delitos, según la gravedad del hecho, él también pues realizaba los castigos. Entonces, miren cómo es que qué bonito, él también, uno que quería que el imperio incaico sea un imperio con pobladores que realmente trabajen, sean responsables y además pues también él los premiaba si se portaban bien. Qué bonito. Era un hombre, el Inca era justo, niños, era justo y él no tenía preferencias a nadie, si habrá, él era justo, tenía que asumir la justicia también en su imperio. Niños, ahora sí vamos a dar pase a la primera pregunta. A ver, por favor, le doy el pase a Ángel. Ángel, Angelito, a ti te faltó. A ver, ¿puedes leer por favor el número 1? Ya, misita. El número 1. Dice, sobre el texto que acabamos de leer, Elige. solo una de estas opiniones Opciones. con un aspa. Ajá, marca con un X, ¿verdad? Con un aspa. Es decir, vamos a, sobre el texto que hemos leído, ¿verdad? De la nobleza del imperio, vamos a elegir una opción, que sea la correcta y vamos a marcarla con una X, ¿verdad? Entonces, a ver, Angelito, dime, en el A, ¿qué dice Ángel? En la A. Angelito, por favor, ¿puedes leer el A? ¿Qué dice? La dice,
Describe la vestimenta de los incas. Ah, en el A nos dice, describe la vestimenta de los incas. En la B, ¿qué dice? Narra la historia de los incas. Narra la historia de los incas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto que hemos Y leído. la serie Semicita Dime. expone ideas organizadas sobre un determinado tema. Ok, entonces ya tenemos los tres, ¿ya? Nos dice que vamos a ver qué es lo que hemos leído, de qué se trata lo que hemos leído. Ah, nos dice cómo es la vestimenta de los incas, Ángel. Angelito, ¿tú crees que nos dice sobre la vestimenta el texto? ¿Habla sobre la vestimenta de los incas? No, misita. No habla, ¿verdad? No nos dice nada de la vestimenta. En la 2, ¿narra la historia de los incas? No. Toda la historia de los incas no nos narra, ¿verdad? No nos está narrando cómo es la historia. ¿Expone ideas organizadas sobre un determinado tema? Sí. ¿Y cuál era el tema que nos está diciendo en la lectura? El Sobre tema era la nobleza, el imperio. la nobleza del imperio. Pero en sí, cuando hemos nosotros leído este texto, nos habla sobre cómo el Inca, ¿verdad? Por ejemplo, premiaba, Mateo, por favor, premiaba a las, por ejemplo, a la nobleza, quienes conformaban su nobleza y si se portaban bien les daba premios, ¿verdad? Si no, dice, si tenían algunas, por ejemplo, no respetaban o tenían, como acá bien claro nos dice, eh, cometían infracciones o delitos, entonces, de acuerdo a la gravedad, el Inca también les imponía castigos, hasta la pena de muerte, niños, imagínense. Entonces, ese tema nos habla. Vamos a ponerle entonces una X a la C, ¿verdad? Vamos a ponerle una X. Voy a hacerlo yo con color rojo, ¿ya? X, así. Muy bien, ahora seguimos con la segunda pregunta. En el número 1 vamos a comprender ahora la lectura que hemos realizado sobre la nobleza del imperio, ¿verdad? En el 1 nos dice que sobre el texto que acabábamos de leer, vamos a elegir una de las opciones para marcar la respuesta correcta. Hemos elegido la C porque dentro de la lectura nos están exponiendo ideas organizadas sobre un determinado tema que era cómo es que el Inca actuaba con la nobleza, si se portaban bien, si algunas veces cometían infracciones, cómo es que era su actuar del Inca. Ahora, en el número 2, dice quiénes pertenecían a la nobleza del Imperio Incaico. Ahí hemos podido observar también en la lectura que pues pertenecían a la nobleza o eran considerados la nobleza los jefes militares, los sacerdotes, los amautas y los administradores de las riquezas imperiales. Muy bien, mis niños, seguimos. En el número 3, en la pregunta 3 nos dice, un ratito, sí, escriban, no se preocupen. Ay, ahora sí puedes prender tu música. En la pregunta 3, por favor, niños, en la pregunta 3 nos dice, ¿te parece bien que los nobles gobernantes tuvieran tantas exigencias? Y nos dijeron que no, porque todos tenemos, ¿verdad? Los mismos derechos y obligaciones. Porque antes, es decir, los nobles, mira cómo eran tratados y cómo era el pueblo. Entonces, algunas veces no había esa equidad, ¿verdad? Que todos tengan los mismos derechos y tengan las mismas obligaciones. Entonces, ahí no compartimos esa idea. Y en el número 4, ¿crees que los gobernantes de ahora están sujetos a las mismas leyes? Y claro que no, ¿verdad? Ahora, las leyes anteriores eran más drásticas. Por ejemplo, uno cometía un delito, era condenado a muerte. Ahora no vemos eso, ¿verdad? Las leyes pues son un poco más flexibles acá. Además, también tenemos pues el derecho a la vida, entonces no se puede tampoco matar por matar. Y así que, niños, hasta aquí es de la pregunta 4. Seguimos. En el número 5
La pregunta es, ¿te parecería correcto que nuestra sociedad les exigiera más responsabilidades a sus gobernantes y por qué? Y Andrés nos ayudó a contestar, ¿verdad? Sí, porque queremos más justicia y eso es cierto, mis niños. Queremos que sean más justos. Niños, estoy grabando, por favor, mis niños, ¿ya? Y queremos, pues, que nuestros gobernantes sean más justos con la población peruana. Sobre todo estamos hablando de nuestro Perú, ¿verdad? Porque necesitamos equidad, que todo sea por igual, tanto ricos como pobres. Todas las clases sociales deben tener los mismos derechos, las mismas, ¿verdad? Y también hay que ser justos con todos. Bien, mis niños, entonces vamos ahora a realizar nuestro quiz.